Bienvenido. En este video exploraremos qué es un iterator, por qué y cuándo deberías usarlo y veremos algunos ejemplos prácticos de implementación. Repasemos. En Java existen tres formas principales para recorrer colecciones, utilizando el ciclo for, el clásico bucle que nos permite iterar con control sobre los índices, utilizando un for each, más moderno y conciso, diseñado específicamente para recorrer colecciones de manera directa y utilizando un iterator, una herramienta más flexible y poderosa para recorrer y manipular elementos de colecciones dinámicas. ¿Por qué no podemos utilizar un for o un for each para eliminar elementos? Cuando intentamos eliminar elementos de una lista mientras lo recorremos con estos métodos, podemos encontrar un error llamado Concurrent Modification Exception. Esto sucede porque tanto el for como el for each no están diseñados para gestionar cambios en la estructura de la lista durante la iteración. Por ejemplo, si eliminamos un elemento, los índices cambian y esto puede desestabilizar el recorrido. Aquí es donde el iterator entra en acción, ofreciendo una solución más segura y eficiente para manejar este tipo de operaciones. Pasemos ahora a entender qué es un iterator. Un iterator es una interfaz en Java diseñada específicamente para recorrer colecciones de manera segura, elemento por elemento. Su principal ventaja es que fue creado para manejar colecciones dinámicas como un array, sin que ocurran excepciones como las mencionadas anteriormente. Gracias al iterator podemos no solo recorrer los elementos, sino eliminarlos e incluso manipularlos durante la iteración. Todo sin comprometer la estructura interna de la colección. Existen dos características principales cuando utilizamos iterator. La primera es el acceso secuencial. El iterator nos permite recorrer los elementos de la colección uno a uno, en orden. Es ideal para colecciones donde queremos procesar cada elemento de manera uniforme. El segundo aspecto principal es que nos permite eliminar elementos de manera segura. Usando el método remove del iterator, podemos modificar la colección mientras la recorremos. Esto evita errores de excepción que ocurren con otros métodos de iteración. En resumen, el iterator no solo nos facilita recorrer las colecciones, sino también que asegura que las modificaciones durante la iteración sean seguras y eficientes. Existen tres métodos clave al utilizar iterator. HasNext, este método nos dice si aún hay más elementos en la colección. Es como preguntar, ¿hay algo más que recorrer? Devuelve un valor booleano, true si hay más elementos, false si ya llegamos al final. El método next. Con este método accedemos al siguiente elemento en la colección. Cada vez que lo invocamos, avanza al próximo elemento y nos los devuelve. Es importante usarlo junto con hasNext para evitar errores. Y el método remove es el método que mencionamos anteriormente. Nos permite eliminar el último elemento retornado por next de manera segura, sin alterar la estructura de la colección durante la iteración. Estos tres métodos forman el núcleo de cómo interactuamos con un iterator. Vamos a trabajar con un ejemplo práctico que ilustra el uso del iterator para recorrer y modificar una lista de forma segura. En este caso, eliminaremos un elemento específico de una lista de string mientras la recorremos. Veamos cómo funciona. Primero, creamos un ArrayList llamado lista strings. Agregamos algunos elementos como banana, manzana, uva y cereza. Recuerden que se permite agregar elementos duplicados como manzana. Esto es posible porque los arrays en Java no imponen restricciones de unicidad. En segundo lugar, invocamos al método imprimir lista. Si analizamos este método, utiliza simplemente un for each para recorrer la colección y poder imprimir los elementos uno a uno. Ahora iremos al método que nos interesaba. En este caso, invoco al método buscar eliminar, que es quien va a manejar la iteración para eliminar el elemento. Pasamos el elemento que queremos eliminar, en este caso uva, y a su vez la lista con la que vamos a operar. Este método utiliza un iterator para recorrer la lista y eliminarla de forma segura, siempre y cuando coincida el elemento proporcionado. Veamos cómo funciona. En primer lugar, inicializamos el iterator. Obtenemos un iterator de la lista usando el método iterator. Es importante mencionar qué tipo de datos contendrá la lista. Usamos el bucle while que verifica si hay más elementos disponibles. Dentro del bucle usamos el next para acceder al siguiente elemento de la lista y si encontramos
un elemento que coincida con el valor que buscamos, en este caso var elegido, llamamos al método remove para eliminarlo de forma segura sin causar excepciones. Posteriormente, imprimimos la lista actualizada para validar que el elemento ha sido eliminado. Ejecutemos el código. En primer caso, imprime la lista como fueron ingresados los elementos, vemos que hay un elemento duplicado y posteriormente vemos que el elemento uva fue eliminado, por lo tanto el método ha sido ejecutado de manera exitosa. Este ejemplo demuestra cómo el uso del iterator facilita la eliminación segura de elementos. Si hubiéramos intentado hacer esto con un bucle for each, habríamos encontrado un error, ya que modificar la estructura de la lista durante la iteración no está permitido en estos métodos. En resumen, el iterator es una herramienta esencial en Java cuando trabajamos con colecciones dinámicas. Nos brinda control, seguridad y flexibilidad, especialmente en operaciones complejas como la eliminación y manipulación de elementos durante la iteración. Te invito a practicar con este concepto y experimentar con diferentes tipos de colecciones. Recuerda, el dominio de las herramientas como el iterator te llevará a escribir código más eficiente y confiable. Nos vemos en otra oportunidad.